Bien, por último, en la clase de hoy vamos a ver dos conectivas, el condicional y el bicondicional. Se llama el condicional o implicación material por motivos históricos que no vamos a analizar acá, pero esa es nuestra cuarta conectiva y es muy importante. ¿Qué es lo que trata de captar en el lenguaje natural el condicional o implicación material? Bueno, como su nombre indica, trata de captar la relación de consecuencia, donde se da cuando afirmamos que si P es el caso, si P es verdadero, y donde P es una proposición cualquiera, entonces Q es el caso. Si cuando hacemos un condicional estamos diciendo si algo es verdadero, entonces otra cosa tiene que ser verdadera. Cuando nos la jugamos por esa relación. Y es importante entender que no se afirma ni más ni menos que esto a través del condicional. Es una conectiva, en mi experiencia, difícil de entender, difícil de asimilar, porque al utilizarla se, se- se- se va un poco del uso tradicional o el uso que le damos al lenguaje natural, expresiones que usan el sí entonces. ¿Y por qué hace eso? Porque trata de capturar un vínculo más abstracto con que el vínculo que por lo general intentamos dar cuenta cuando utilizamos esta expresión. Que no es un vínculo entre causa y efecto, sino entre proposiciones. Entonces, intenta capturar la relación entre antecedente y consecuente. Y de hecho así lo vamos a llamar. Lo que esté a la izquierda de un condicional va a ser el antecedente del condicional y lo que está a la derecha va a ser el consecuente del condicional. Veamos distintos usos, casos donde aparece la implicación material. Cuando decimos, por ejemplo, si esta figura tiene tres lados, entonces es un triángulo, estamos dando cuenta de un vínculo de definición. ¿Ok? Todos estos casos que voy a plantear son casos que quedan abstraídos, que no son captados específicamente por esta conectiva. ¿Por qué? Porque justamente tienen el objetivo de ser más abstracto que cada uno de estos casos específicos. Pero lo que quiero mostrar es situaciones particulares en donde vamos a utilizar la misma conectiva. Otra expresión distinta es si caliento el agua, entonces hervirá. Aquí ya no hay una relación de definición entre ambas cosas, sino de relación causal empírica. Acá, si digo, por ejemplo, si 3 es mayor a 2 y 4 mayor a 3, entonces 4 es mayor a 2, se está utilizando de manera análoga a un razonamiento. Y esta analogía la vamos a explotar cuando utilicemos el método del condicional asociado. Pero acá lo importante es tener en cuenta que eh, una forma de utilizarlo es planteando razonamiento. Y cuando, por ejemplo, digo, si no gana mi equipo, pagaré una apuesta, se utiliza el condicional para expresar una decisión, una acción que se va a tomar. La conectiva, el condicional, intenta captar algo que es más general en relación a todos estos casos. Entonces, ¿cómo vamos a captar esto? Bueno, como dijimos, vamos a utilizar esa flecha para simbolizar la implicación material. También se utiliza el símbolo de la herradura. Eh, Da lo mismo, puede ser cualquiera de los dos símbolos. Y veamos ejemplo. Si por ejemplo tengo la expresión si llueve me mojo, L es una de las proposiciones atómicas, llueve, M me mojo es la otra. ¿Y cómo va a ser la expresión que da cuenta de esta conectiva? L flecha M. ¿Ok? Si, por ejemplo, digo si llueve o no llueve, me quedaré en casa. C lo simbolizamos, me quedaré en casa. L, llueve. Fíjense, acá tenemos como antecedente de nuestra implicación material, lo que está a la izquierda de nuestra implicación material, englobado por estos paréntesis, unificado por estos paréntesis, es una disyunción. Llueve o no llueve. L, B corta, no L. ¿Ok? Atención acá con esto. Una implicación material puede ser una conectiva que se utilice de manera en donde el antecedente sea a su vez no una proposición atómica, sino una proposición molecular, como en este caso. Eh,
Y atención con que en el lenguaje natural a veces puede aparecer en sentido inverso. Aquí decimos 2 más 2 igual a 4, coma, si los marcianos visitan la Tierra. Simbolizamos por D, 2 más 2 igual a 4, por T, los marcianos visitan la Tierra, y fíjense que ponemos a la izquierda, al principio, T, flechita de implicación material, implica D, ¿ok? El sí, por lo general, excepto cuando aparece como solo sí, el sí, lo que viene después del sí, excepto, repito, cuando aparece solo sí, lo que indica es que a continuación viene el antecedente de un condicional. Y el condicional no es conmutativa la expresión. Es decir, no es lo mismo decir T implica D que decir D implica T. Atención con eso, es muy importante. Porque las otras conectivas, la conjunción y la disyunción y el bicondicional, sí son conmutativos. La única que no es conmutativa de las que estamos viendo es el condicional. Entonces, es muy importante que traduzcan estas expresiones del lenguaje natural en el orden correcto. Por eso pongo este ejemplo, donde lo que aparece al principio en la oración es lo que va como consecuente del condicional. Entonces, ¿cómo vamos a definir la implicación material? Voy a tratar de plantear la intuición de la definición que vamos a hacer. Y si no logra ser intuitiva la explicación que daré, bueno, hay que entender la definición de manera mecánica, si se quiere, y utilizarla luego para analizar las proposiciones. Pero una cuestión importante es que cuando utilizamos un condicional, no nos comprometemos en ningún sentido con la verdad o falsedad del antecedente o del consecuente por separado. ¿Ok? ¿Con qué nos comprometemos cuando hacemos un condicional? Si decimos, si llueve, entonces me mojo, no estoy diciendo que está lloviendo, ni que no está lloviendo, no estoy diciendo que es verdadero o falso el antecedente, tampoco estoy diciendo que es verdadero que me mojo, o que es falso que me mojo. Lo que digo es que no puede ocurrir que sea cierto que llovió y falso que me mojé. Es decir, no puede ocurrir que llovió y no me mojé. Ese es el compromiso, la apuesta que está detrás de un condicional, cuando hacemos un condicional. ¿Y cómo vamos a simbolizar esto mediante una definición? De la siguiente forma. ¿Cómo vamos a traducir esta idea? De la siguiente forma. Cuando el único caso en que el condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando es cierto que llueve y es falso que me mojé, el condicional que dice si llueve entonces me mojo se hace falso. Porque aquello por lo cual se compromete, lo que se juega el condicional, es decir, que no puede ocurrir que sea verdadero que llovió y sea falso que me mojé. Entonces el único caso en que se hace falso la implicación o condicional es cuando es verdadero el antecedente y falso el consecuente. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación vamos a decir que es verdadero, y aquí vienen los dos casos que pueden parecer contraintuitivos. Cuando el antecedente del condicional es falso, y en cualquiera de ambos casos, que el consecuente a continuación sea verdadero o el consecuente a continuación sea falso, en cualquier caso que el antecedente de un condicional es falso, el condicional va a ser verdadero. ¿Ok? Va a ser verdadero. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense si dijéramos, no, debe ser falso en ambos casos. Si definiéramos de esa forma el condicional, sería idéntico a la conjunción, no sería una conectiva diferente. ¿Ok? Entonces, cuando el antecedente de un condicional es falso, vamos a decir que es verdadero el condicional. Para entender esta idea, podemos motivarlo con un ejemplo que está en copy. Dice, la verdad del condicional no depende de que el antecedente sea verdadero o falso, o que el consecuente sea verdadero o falso por sí solo.
Pensémoslo de esta forma. Imagínense que tenemos este condicional que en realidad no es una proposición porque tenemos acá variables que hay que llenar para que se conviertan en proposiciones, que dice si x es menor que 2, entonces x, un número cualquiera, es menor que 4. Si uno lo piensa, esto es verdadero, ¿cierto? Si un número es menor que 2, entonces ese número va a ser menor que 4. Y fíjense en lo siguiente, para convertirlo en proposición esto tenemos que reemplazarlo con números concretos. Y si lo pensamos, esos reemplazos van a ser verdaderos o falsos al antecedente y al consecuente de distintas maneras, pero eso va a afectar de cierta forma la verdad o falsedad del condicional completo. Y podemos tratar de ver los casos posibles reemplazando por 3 números distintos en donde vamos a ver distintas posibilidades. Veamos por 1, 3 y 4. Ok, si tenemos el primer caso, por 1, ¿cómo queda esto? Queda, si 1 es menor que 2, entonces 1 es menor que 4. Aquí el antecedente es verdadero, 1 de verdad es menor que 2, el consecuente es verdadero, 1 es menor que 4, y el condicional es verdadero, ¿cierto? Si 1 es menor que 2, esta expresión, este compromiso que hay, es verdadero. Pero fíjense en este caso con 3. Tenemos que, si 3 es menor que 2, dice, entonces 3 es menor que 4. Acá el antecedente es falso. ¿Por qué? Porque 3 no es menor que 2. Pero eso no hace falso al condicional. ¿Ok? El condicional, lo único que se la juega es decir, si es verdadero el antecedente, el consecuente es falso. Acá el antecedente es falso, por lo tanto, pero eso no hace falso al condicional. Sigue siendo verdadero el condicional que dice si un número es menor que 2, entonces ese número es menor que 4. Y el último caso, 4, dice si 4 es menor que 2, entonces 4 es menor que 4. Acá el antecedente es falso, 4 no es menor que 2, el consecuente es falso, 4 no es menor que 4, pero nuestro condicional, nuestra forma condicional, porque no es una proposición concreta lo que tenemos acá, cuando tenemos una variable, sigue siendo verdadera. Entonces, eso puede servir como para motivar la definición del condicional. Acá hay dos equivalencias importantes entre la implicación material y la negación y la conjunción, una expresión molecular expresada de esta forma, y otra con la disyunción. Pero veamos esta primera equivalencia. Como ya dijimos anterior al plantear la equivalencia de la disyunción exclusiva con la conjunción de una disyunción inclusiva y la negación de la conjunción de las proposiciones atómicas que forman esa disyunción exclusiva, acá tenemos una equivalencia entre la implicación material y una negación de una conjunción. ¿De qué conjunción? Cuando decimos que P implica Q, es algo que es equivalente a decir que no es cierto que P es verdad y que Q es falso. ¿Y cómo lo expresamos eso con conectiva? Con esta expresión que está acá, que dice, no es cierto que P y no Q. Y para ver que eso es así, que es equivalente a la implicación material, la tabla de verdad nos sirve y va a ser equivalente cuando, como en este caso ya ven el resultado, cada una de las filas de la expresión, en la proposición molecular, el valor de verdad que adquiere la proposición en esa fila sea el mismo. Acá es verdadero y acá es verdadero, acá es falso, acá es falso, acá es verdadero y acá es verdadero y acá es verdadero. Ya tenemos acá a la izquierda nuestra definición de la implicación material, pero resolvamos esta cosa que está acá a la derecha. ¿Por dónde tendríamos que partir? No podemos partir por la conjunción porque es una conectiva no es la conectiva de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque está afectando a una proposición atómica P, pero está afectando a otra proposición que es molecular, la negación de Q. Por lo tanto, primero tenemos que resolver esta conectiva, que es la conectiva de menor jerarquía, esta negación. Entonces acá abajo de Q tenemos simplemente los valores trasladados de nuestra guía, verdadero, falso, acá, verdadero, falso, y resolvemos nuestra negación invirtiendo ese valor de verdad. Si acá es verdadero, acá es falso, si acá es falso, acá es verdadero, y así hasta abajo. Ahora no nos fijamos en lo que está acá, nos fijamos en lo que está debajo de P y lo que está debajo de la negación de Q, y ahora sí podemos resolver la conjunción. Y como bien sabemos,
la conjunción va a ser verdadera solamente cuando ambas proposiciones atómicas sean verdaderas. Acá tenemos verdadero y la negación falso, por lo tanto va a ser falsa la conjunción. Acá tenemos verdadera y la negación verdadera, aquí va a ser verdadera la conjunción. Y en otros casos tenemos falso, 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 verdadero, por lo tanto la conjunción va a ser verdadera. Ahora, por último, con este valor de verdad resolvemos la negación. La negación está negando a todo esto que está acá, que es una conjunción que acabamos de resolver. Y lo que tenemos que hacer finalmente para obtener el valor de verdad en cada mundo, en cada caso posible de la negación, es invertir el valor de verdad de esta conjunción. Tenemos que acá es falso, entonces por lo tanto la negación va a ser verdadera. Acá es verdadera la conjunción, por lo tanto la negación va a ser falsa. Y aquí falso, falso, por lo tanto la negación va a ser verdadera, verdadera. Y fíjense lo que llegamos de esta forma a una equivalencia entre la implicación material y esta negación de esta conjunción. Acá otra equivalencia, otra forma alternativa de plantear la implicación es mediante una disyunción. Fíjense esta disyunción. ¿Qué expresa esta disyunción? Esta es más difícil de captar, esta equivalencia, pero piénselo de esta forma. Como la implicación material es falsa, perdón, la implicación material es verdadera siempre que el antecedente sea falso, como la implicación material es verdadera siempre que el antecedente sea falso, una forma de plantearlo es que se están dando dos alternativas para hacer falso nuestro condicional. Una es que el antecedente sea falso. ¿Y cómo lo expresamos? Con la negación del antecedente, con la negación de P. ¿Cierto? La disyunción está diciendo, bueno, al menos una de las cosas tiene que ser verdadera para que la disyunción sea verdadera. Entonces, una cosa que podría ser verdadera para ser verdadera la implicación que es equivalente a esta disyunción es que el antecedente sea falso. ¿Y cómo lo expresamos eso? Con la negación de P. ¿Ok? Y la otra, y si no fuera cierto que el antecedente es falso, si fuera verdadero, entonces tiene que ser verdadero el consecuente. Si no fuera cierto que el antecedente es verdadero, perdón, que el antecedente es falso. Si no fuera cierto que el antecedente es falso y el antecedente fuera verdadero, y si no fuera cierto que el consecuente Q es verdadero, es el único caso en que esta disyunción se hace falsa. Y es precisamente el caso en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Fíjense cómo vamos a llegar a esto. Bien, primero tenemos los valores acá desplegados de la guía, de P y de Q. No podemos todavía resolver la disyunción, tenemos que resolver primero la negación, que es uno de los disyuntos, y resolvemos invirtiendo el valor de verdad de P. Entonces, si acá es P es verdadero y es verdadero, acá la negación de P es falso en estos casos. Si acá P es falso y es falso, la negación de P va a ser verdadera. Y ahora resolvemos la disyunción inclusiva, recordando nuestra definición de disyunción, que va a ser verdadero cuando al menos uno de los disyuntos sea verdadero, y va a ser falso cuando ambos disyuntos sean falsos. En este caso tenemos falso y verdadero, por lo tanto la disyunción va a ser verdadera. Acá tenemos falso, el primer disyunto, y acá falso, por lo tanto la disyunción va a ser falsa. Este es el único caso en que la disyunción es falsa. Acá tenemos verdadero y verdadero, va a ser verdadera la disyunción porque es disyunción inclusiva. Acá tenemos verdadero y falso, por lo tanto va a ser verdadera la disyunción. Y fíjense, tenemos nuevamente equivalencia en cada una de las filas con la implicación. La forma en que aparece la implicación material en el lenguaje natural a veces puede ser media complicada y por eso es importante mencionar las distintas traducciones. Qué expresiones tenemos que traducir del lenguaje natural como una implicación. Entonces lo que estamos diciendo acá es que una serie de formas en que de expresiones en el lenguaje natural las vamos a traducir de esta misma forma, como P, flecha Q. En todos estos casos. ¿En qué caso? El más canónico es si P, entonces Q. Si P, entonces Q, lo traducimos en nuestro lenguaje formal P, implicación Q. P, flecha Q. Pero como dijimos, también puede estar de manera inversa esta expresión. Si decimos Q, si P, acá
en el lenguaje natural aparece primero el consecuente del condicional, el Q, de este lado, y después aparece el antecedente, P, de este otro lado. P es condición suficiente de Q. Aquí la idea de condición suficiente es que basta que P ocurra para que sea cierto que Q ocurra, ¿cierto? Basta que llueva para que las calles se mojen. Es condición suficiente que llueva para que las calles se mojen. Entonces, si aparece esta expresión, se traduce, se simboliza como P flecha o P implicación Q. A la inversa, en condición necesaria, Q es condición necesaria, el consecuente de un condicional siempre es condición necesaria de su antecedente. ¿Sí? Es decir, P el antecedente y Q el consecuente. Entonces, si tenemos una expresión que dice Q es condición necesaria de P, se simboliza también de esta forma. ¿Ok? Aquí también esto, como en este otro caso, aparece primero, en el lenguaje natural aparece primero el consecuente del condicional, pero como el condicional no es conmutativa, está conectiva, es muy importante no confundirse en el orden. ¿Y qué expresa la idea de condición necesaria? De que expresa una idea que se entiende mejor por la negativa, de requisito, de que si no se diera Q, no se puede dar P. Es decir, si no fuera cierto que las calles están mojadas, no puede haber llovido. En condición necesaria, que las calles estén mojadas es condición necesaria de que llovió, es requisito de que llovió. Otra expresión más que puede aparecer es cuando, por ejemplo, tenemos situaciones en donde tenemos requisitos que son condiciones necesarias pero no suficientes. Por ejemplo, en esta materia, hacer las actividades de evaluaciones es condición necesaria para aprobarla, pero no es condición suficiente. Es decir, si no se hacen las actividades, no se va a aprobar la materia, pero no basta, no es condición suficiente hacer esas actividades para aprobar la materia, porque además hace falta aprobar el examen final. Entonces, ¿cómo se expresaría que aprobar las actividades, las evaluaciones, es condición necesaria de aprobar la materia? Sería como P, que sería aprobar la materia, implica haber aprobado las actividades de seguimiento, las evaluaciones de seguimiento. Se simbolizaría también de esta forma. P, solo si Q, aquí el solo si introduce el consecuente de un condicional. Introduce la condición necesaria, solo si expresa la idea de requisito. Por lo tanto, como les decía, la única forma en que después de un sí viene el consecuente y no el antecedente de una implicación material es cuando ese sí es un solo sí. Es esta expresión más compleja. ¿Okay? Entonces, P solo si Q se traduce como P implica Q, P flecha Q. O si dijera solo si Q, P, estaría en la inversa, sería también esta expresión. Solo si Q, P. Se traduciría también de esta forma. Por último, P implica Q, que es una forma bastante intuitiva. Q en caso de que P también puede ser una forma en que aparece un condicional. Entonces, todas estas son formas en que el lenguaje natural hay que traducirlas como condicional. Bien, por último veamos el bicondicional. Como su nombre indica, el bicondicional es un doble condicional, en ambas direcciones, si se quiere. Por eso también lo simbolizamos como una flecha en ambas direcciones. ¿Cómo se aparece en el lenguaje natural? De esta forma, por ejemplo, cuando decimos P, sí y solo sí, Q, fíjense, tenemos una conjunción del sí y del solo sí que introducía condición necesaria. Cuando se dice P, sí y solo sí, Q, se está introduciendo un bicondicional. O cuando se dice P es condición necesaria y suficiente de Q, se introduce un bicondicional. ¿Y cuál es la idea que expresa un bicondicional? Un bicondicional expresa la idea de equivalencia, expresa la idea de que cuando una cosa es cierta, la otra tiene que serlo. Cuando una de las proposiciones es verdadera, la otra tiene que serlo. Cuando una de las proposiciones es falsa, la otra también tiene que serlo y viceversa. Por lo tanto, hay una equivalencia. Y por lo tanto, ¿cuándo es falso el bicondicional? Cuando tenemos valores de verdad distintos de las proposiciones atómicas o proposiciones moleculares que
son las determinadas por el bicondicional. Entonces, si por ejemplo tuviéramos P verdadero y Q falso, sería falso el bicondicional. Si tuviéramos P falso y Q verdadero, sería falso el bicondicional. Pero si tenemos falso y falso, como es el mismo valor de verdad, el bicondicional es verdadero. Si tenemos verdadero, verdadero, como es el mismo valor de verdad de ambas proposiciones que forman el bicondicional es verdadero. Y se llama bicondicional precisamente porque es la conjunción de dos condicionales, de P implica Q y de que Q implica P, de ambos, en ambas direcciones. Y acá tienen la tabla de verdad, se los dejo a ustedes pensar cómo se llega a este valor, ya pensándolo a partir de los dos ejemplos que dimos de equivalencia. Pero si se fijan acá, acá tenemos la definición del bicondicional y acá en esta conjunción de dos condicionales tenemos los mismos valores de verdad para cada fila, tenemos una equivalencia. Entonces eso sería por hoy, eso sería la definición del bicondicional y esto sería las conectivas esenciales de nuestro lenguaje.